Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la impresionante lectura que hoy nos presenta el primer libro de los Reyes en el capítulo 3, se nos habla de cómo Dios habla en sueños al joven y nuevo rey Salomón, donde le invita a pedir lo que desee al iniciar un nuevo periodo de gloria como rey del pueblo de Dios. Salomón se reconoce un joven inexperto. Agradece las bondades que ha recibido precisamente de su padre el rey David, ya fallecido, y simplemente, más allá de pedir riqueza, dominio sobre los ejércitos de los pueblos vecinos, pide sabiduría, un corazón justo para saber discernir entre el bien y el mal y gobernar acertadamente a su pueblo. Nos dice este primer libro de los Reyes que a Dios agrada inmensamente esta petición del rey Salomón y le dice: por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas o fama, por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra y te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes ni surgirá otro después de ti. Y luego afirmará Dios diciendo: te concedo además, Salomón, aquello que no has pedido, riqueza y gloria mayores que la de ningún otro rey mientras vivas en esta tierra. Hoy reconocemos que a veces tenemos a un Dios simplemente proveedor de cosas materiales. Dame dinero, Señor, que me gane la lotería, dame la salud, dame suerte y bendiciones en el amor con una mujer, con un hombre. Somos a veces demasiado interesados, convenientes, utilitaristas. Y hoy esta preciosa y magnífica lectura que se nos presenta del libro de los Reyes nos habla de aprender a clamar a Dios para pedir dones, bendiciones, regalos más altos, simplemente que los pequeños tesorillos o las insignificantes riquezas de este mundo por las que unos y otros a veces nos enfrentamos, olvidando que con la muerte todo lo de esta tierra se declara relativo y todo lo dejamos. Hoy también escuchemos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6 a un Jesús que invita a sus discípulos después de una extenuante jornada a descansar en un lugar tranquilo. Sin embargo, no lo logra. Las multitudes, adelantándose y vislumbrando hacia dónde se dirigía Jesús y los discípulos, de alguna forma quieren tomar atajo y no dejarlos ir. Nos dice el Evangelio que Jesús siente lástima de esa multitud porque los ve como ovejas sin pastor. Pero reflexionemos sobre una frase del Evangelio de este día. Vengan ustedes, les dice a los apóstoles, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo y apartado a descansar. Que esta frase del Evangelio nos sirva a nosotros para meditar sobre un tema que es casi una obsesión en el hombre de la posmodernidad, la obsesión por descansar, por relajarnos, una palabra muy usada en nuestro tiempo, por desconectarnos.
Tal pareciera que nuestro cuerpo estuviera conectado a la manera de un toma corriente y un enchufe y estuviera cargando energía, nos estuviéramos electrocutando permanentemente. Por eso utilizamos mucho la expresión desconectarnos. La pregunta es, ¿el hombre de la posmodernidad, el hombre del siglo XXI, acaso trabaja? ¿Acaso tiene una actividad tan fuerte como nuestros padres y abuelos? Ellos no disfrutaron de medios de transporte. Ellos jamás imaginaron las tecnologías de comunicación que hoy tenemos. Jamás vislumbraron los avances en la medicina. Jamás conocieron las pastillas a manera de vitaminas, proteínas, minerales para fortalecer la energía vital. Nunca, ni de lejos, el hombre de la posmodernidad tenía los hijos que tenían los abuelos, que eran por docena, 12 hijos, docena y cuarto, 15 hijos, docena y media, 18 hijos. Ahora cuando más es 1, 2 hijos. Y sin embargo nos cansamos, sin embargo nos fatigamos y decimos que esto es muy duro, lo de la paternidad, maternidad en la vida. Preguntémonos, ¿nuestro cansancio realmente si es físico? ¿O nuestro cansancio es también psíquico? Estrés, tensiones, ansiedades, y si se quiere es un cansancio del espíritu. Podemos afirmar claramente que en el ser humano, hoy más allá de una dimensión superficial, cansancio físico, o de una dimensión intermedia, cansancio del psiquismo, ciertamente en lo más profundo del ser hay un cansancio de la vida. De alguna manera es un cansancio espiritual. Somos tan funcionalistas en nuestro diario actuar, en la oficina, en el almacén, en las compras y ventas, en el banco, en la taquilla de la entidad financiera. Somos de alguna manera tan rutinarios en nuestras relaciones de familia, de matrimonio, y aún se vuelven rutinarias las relaciones de noviazgo. ¿Cuántas personas no dicen, es que llegamos cansados en la noche, nos preparamos algo de comer, atravesamos algunas palabras, nos tiramos a una cama a ver televisión, hacemos una que otra llamada, regamos las matas, el jardín del balcón del apartamento, luego a dormir y al otro día la misma rutina, madrugar, levantarnos porque hay el reloj biológico o hay un reloj despertador en la mesita de noche, ir al baño, encender la radio, hacer 10 minutos de ejercicio, santiguarnos antes de salir al trabajo y previamente habernos duchado y desayunado de carreras. Las relaciones humanas, queridos amigos, en el matrimonio, en la familia, en la vida en común se vuelven rutinarias sin darnos cuenta, y esto genera como un cansancio de la vida que no alcanzamos a comprender. Pero más allá también de lo que hemos enunciado encontramos los agobios de la vida. Hoy, para nadie es un secreto reconocer que muchos papás y mamás se sienten, perdónenme la expresión si suena fuerte, encartados con la educación, la formación y el tiempo que pueden dedicar a sus hijos. Papá y mamá no lo dicen de manera explícita, pero tienen tanto en que ocuparse en su trabajo, en sus compromisos personales y aún sociales, que a un chico, a una chica, se le regala un celular, una tableta, con tal de que utilice su tiempo y no te esté acaparando de ti, porque no tienes ni la capacidad, ni tienes la motivación, ni tienes la orientación, de alguna manera el discernimiento para saber cómo acompañar ese hijo. De hecho, hoy escuchando rectores de colegios dicen, los grandes temas no deben de ir para los hijos adolescentes, deben de ir para los papás que no tienen tiempo para sus hijos y hacen lo que sea para el colegio, las clases, después de clases,
en la educación no formal o en deportes o en algún arte, pintura, qué sé yo, y hacen lo posible para que el hijo esté ocupado porque ellos literalmente no pueden con las cargas de su propia vida o de su propio matrimonio para poder sobrellevar el peso y las cargas de sus hijos. Todos estos agobios, toda esta rutina en las relaciones de noviazgo, de familia, toda esta mecánica, este funcionalismo del trabajo, hace que la vida se vuelva tediosa. De alguna manera se han perdido los sueños, los ideales, las utopías. Y esto nos lleva a nosotros a mirar dónde está el verdadero descanso. Ojalá estuviera en la famosa publicidad despegar.com, aquel mozuelo de hotel que le coloca o le da un golpecito a la campanilla de botones en la recepción de hotel y nos vamos a viajar a una costa paradisíaca, en una isla caribeña o del Asia-Pacífico, si tenemos dinero. Ojalá estuviera todo tan fácil de manejar con irnos a un pueblo, a una finca, a estar en contacto con la naturaleza. Nos fugamos, ciertamente nos escapamos de nosotros mismos en un fin de semana, una finca, un pueblo. Nos escapamos de nosotros mismos viendo televisión, pensando en algo distinto de nuestra vida, que a veces la vemos un poco trágica y tediosa. Nos escapamos un poco yendo a ver una película de cine, haciendo una salida a un centro comercial. Pero el tedio de la vida allí continúa, por más que lo queramos evadir. Hoy reconocemos que en la posmodernidad se acabaron los sueños, por lo menos los grandes sueños. Terminaron los ideales, por lo menos los grandes ideales. Ya hoy no se tienen utopías, por lo menos las grandes utopías. Nuestros sueños ideales u utopías como hombres de la posmodernidad son fundamentalmente conseguirnos un carro, si lo tenemos, mejorarlo, conseguir y separar desde ahora las vacaciones de mitad de año, porque con anticipación nos salen los tiquetes aéreos más favorables, menos costosos. Nuestros ideales se sintetizan en que voy a hacerme una cirugía estética de senos o de caderas o una lipoescultura, una liposección. En el fondo, la posmodernidad acabó con los grandes ideales que impulsaron al mundo durante siglos. Algún autor ha afirmado del final de la historia, porque como tenemos tantas posibilidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y el avance del hombre en todas las áreas, pensamos que lo hemos alcanzado todo. Olvidamos una verdad central. El hombre es una realidad espiritual. El hombre es un ser trascendente, no es solo biología, por eso no se trata solo del descanso físico, no es solo psicología, por eso no se trata solo del descanso psíquico o emocional, de ansiedades, nervios crispados, estrés, tensiones cotidianas. Se trata de algo más profundo, darle rumbo, darle norte, darle orientación a la vida según una nueva escala de valores o principios rectores de la existencia. En ese sentido tenemos que decir, hay que aprender a descansar, no solamente en una costa caribe al pie del mar, no solamente en una finca. No se trata de descansar solamente liberándonos de estrés y de tensiones, buscando dormir bien o desconectarnos. Se trata de descansar en Dios. Preguntarle a Dios con toda la hondura de nuestro corazón, ¿para qué me has colocado en esta tierra? ¿Cuál es la misión que tienes para mí? Abrir el corazón a Dios en un segundo momento para recibir y experimentar todo el poder de su amor, que me llena de confianza y de paz más allá de tribulaciones y contradicciones cotidianas. De alguna manera, descansar en Dios es entrar en contemplación, en la oración, la Eucaristía, la lectura de la palabra de Dios, la vida fraterna, entrar en contemplación del misterio divino y decir, Señor, tuyo soy, a ti volveré. Que este mundo de millones de estímulos, de imágenes, de sonidos,
que están no más allá de 2 metros de altura sobre la tierra, sobre el piso, que cada día trasegamos o caminamos, que aprendamos a mirar tejas arriba, 2 metros más allá de lo que hay sobre el piso, que aprendamos a mirar más allá de nuestras cabezas y reconozcamos que Dios siempre ha estado allí y que el descanso profundo, más allá del cuerpo, más allá del psiquismo, es el del espíritu humano, donde encontramos fuertes motivaciones para vivir, alegrías tan hondas que de otra manera nunca jamás conoceremos, y una paz inenarrable que no se puede narrar y que solo nos viene de Dios. Esa es un poco la invitación de Jesús. Vámonos de las multitudes y vámonos a descansar. Quisiera que entre tantos planes turísticos, donde se nos muestra, no sé, selvas exóticas, llanuras inmensas, mares de tonos verdes y azules, más allá de montañas cargadas de nieve, de un blanco infinito, aprendiéramos también a descansar desde el corazón, reconociendo la belleza de Dios. Señor, gracias por esta lectura. Ayúdame a aprender a descansar en mi vida, aprender a descansar en mi espíritu, desde el amor y desde la paz que solamente tú, buen Dios, me puedes ofrecer. Amén. A ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado, que eres torturado y ultrajado por mi causa, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor.
Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Vivas en esta tierra. Hoy reconocemos que a veces tenemos a un Dios simplemente proveedor de cosas materiales. Dame dinero, Señor, que me gane la lotería, dame la salud, dame suerte y bendiciones en el amor con una mujer, con un hombre. Somos a veces demasiado interesados, convenientes, utilitaristas. Y hoy esta preciosa y magnífica lectura que se nos presenta del libro de los Reyes nos habla de aprender a clamar a Dios para pedir dones, bendiciones, regalos más altos, simplemente que los pequeños tesorillos o las insignificantes riquezas de este mundo por las que unos y otros a veces nos enfrentamos, olvidando que con la muerte todo lo de esta tierra se declara relativo y todo lo dejamos. Hoy también escuchemos en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6 a un Jesús que invita a sus discípulos después de una extenuante jornada a descansar en un lugar tranquilo. Sin embargo, no lo logra. Las multitudes, adelantándose y vislumbrando hacia dónde se dirigía Jesús y los discípulos, de alguna forma quieren tomar atajo y no dejarlos ir. Nos dice el Evangelio que Jesús siente lástima de esa multitud porque los ve como ovejas sin pastor. Pero reflexionemos sobre una frase del Evangelio de este día. Vengan ustedes, les dice a los apóstoles, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo y apartado a descansar. Que esta frase del Evangelio nos sirva a nosotros para meditar sobre un tema que es casi una obsesión en el hombre de la posmodernidad, la obsesión por descansar, por relajarnos, una palabra muy usada en nuestro tiempo, por desconectarnos. Tal pareciera que nuestro cuerpo estuviera conectado a la manera de un toma corriente y un enchufe y estuviera cargando energía, nos estuviéramos electrocutando permanentemente. Por eso utilizamos mucho la expresión desconectarnos. La pregunta es, ¿el hombre de la posmodernidad, el hombre del siglo XXI, acaso trabaja? ¿Acaso tiene una actividad tan fuerte como nuestros padres y abuelos? Ellos no disfrutaron de medios de transporte. Ellos jamás imaginaron las tecnologías de comunicar a un pueblo. Nos escapamos de nosotros mismos viendo televisión, pensando en algo distinto de nuestra vida, que a veces la vemos un poco trágica y tediosa. Nos escapamos un poco yendo a ver una película de cine, haciendo una salida a un centro comercial. Pero el tedio de la vida allí continúa, por más que lo queramos evadir. Hoy reconocemos que en la posmodernidad se acabaron los sueños, por lo menos los grandes sueños. Terminaron los ideales, por lo menos los grandes ideales. Ya hoy no se tienen utopías, por lo menos las grandes utopías. Nuestros sueños ideales u utopías como hombres de la posmodernidad son fundamentalmente conseguirnos un carro, si lo tenemos, mejorarlo, conseguir y separar desde ahora las vacaciones de mitad de año, porque con anticipación nos salen los tiquetes aéreos más favorables, menos costosos. Nuestros ideales se sintetizan en que voy a hacerme una cirugía estética de senos o de caderas o una lipoescultura, una liposección. En el fondo,
La posmodernidad acabó con los grandes ideales que impulsaron al mundo durante siglos. Algún autor ha afirmado del final de la historia, porque como tenemos tantas posibilidades que ofrecen la ciencia, la tecnología y el avance del hombre, en todas las áreas pensamos que lo hemos alcanzado todo. Olvidamos una verdad central. El hombre es una realidad espiritual. El hombre es un ser trascendente. No es solo biología, por eso no se trata solo del descanso físico. No es solo psicología, por eso no se trata solo del descanso psíquico o emocional, de ansiedades, nervios crispados, estrés, tensiones cotidianas. Se trata de algo más profundo, darle rumbo, darle norte, darle orientación a la vida según una nueva escala de valores o principios rectores de la existencia. En ese sentido tenemos que decir, hay que aprender a descansar, no solamente en una costa caribe al pie del mar, no solamente en una finca. No se trata de descansar solamente liberándonos de estrés y de tensiones, buscando dormir bien o desconectarnos. Se trata de descansar en Dios. Preguntarle a Dios con toda la hondura de nuestro corazón, ¿para qué me has colocado en esta tierra? ¿Cuál es la misión que tienes para mí? Abrir la educación que hoy tenemos. Jamás vislumbraron los avances en la medicina, jamás conocieron las pastillas a manera de vitaminas, proteínas, minerales para fortalecer la energía vital. Nunca, ni de lejos, el hombre de la posmodernidad tenía los hijos que tenían los abuelos, que eran por docena, 12 hijos, docena y cuarto, 15 hijos, docena y media, 18 hijos. Ahora cuando más es 1, 2 hijos, y sin embargo nos cansamos, sin embargo nos fatigamos y decimos que esto es muy duro, lo de la paternidad, maternidad en la vida. Preguntémonos, ¿nuestro cansancio realmente si es físico? ¿O nuestro cansancio es también psíquico? Estrés, tensiones, ansiedades, y si se quiere es un cansancio del espíritu. Podemos afirmar claramente que en el ser humano, hoy más allá de una dimensión superficial, cansancio físico, o de una dimensión intermedia, cansancio del psiquismo, ciertamente en lo más profundo del ser hay un cansancio de la vida. De alguna manera es un cansancio espiritual. Somos tan funcionalistas en nuestro diario actuar en la oficina, en el almacén, en las compras y ventas, en el banco, en la taquilla de la entidad financiera. Somos de alguna manera tan rutinarios en nuestras relaciones de familia, de matrimonio, y aún se vuelven rutinarias las relaciones de noviazgo. ¿Cuántas personas no dicen, es que llegamos cansados en la noche, nos preparamos algo de comer, atravesamos algunas palabras, nos tiramos a una cama a ver televisión, hacemos una que otra llamada, regamos las matas, el jardín del balcón del apartamento, luego a dormir y al otro día la misma rutina, madrugar, levantarnos porque hay el reloj biológico o hay un reloj despertador en la mesita de noche, ir al baño, encender la radio, hacer 10 minutos de ejercicio, santiguarnos antes de salir al trabajo y previamente habernos duchado y desayunado de carreras. Las relaciones humanas, queridos amigos, en el matrimonio, en la familia, en la vida en común se vuelven rutinarias sin darnos cuenta, y esto genera Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo,
venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en una barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la impresionante lectura que hoy nos presenta el primer libro de los Reyes en el capítulo 3, se nos habla de cómo Dios habla en sueños al joven y nuevo rey Salomón, donde le invita a pedir lo que desee al iniciar un nuevo periodo de gloria como rey del pueblo de Dios. Salomón se reconoce un joven inexperto. Agradece las bondades que ha recibido precisamente de su padre el rey David ya fallecido, y simplemente, más allá de pedir riqueza, dominio sobre los ejércitos de los pueblos vecinos, pide sabiduría, un corazón justo para saber discernir entre el bien y el mal y gobernar acertadamente a su pueblo. Nos dice este primer libro de los Reyes que a Dios agrada inmensamente esta petición del rey Salomón y le dice: por haber pedido esto y no una vida larga o riquezas o fama, por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra y te concedo un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes ni surgirá otro después de ti. Y luego afirmará Dios diciendo: te concedo además, Salomón, aquello que no has pedido, riqueza y gloria mayores que la de ningún otro rey, mientras ya como un cansancio de la vida que no alcanzamos a comprender. Pero más allá también de lo que hemos enunciado encontramos los agobios de la vida. Hoy, para nadie es un secreto reconocer que muchos papás y mamás se sienten, perdónenme la expresión si suena fuerte, encartados con la educación, la formación y el tiempo que pueden dedicar a sus hijos. Papá y mamá no lo dicen de manera explícita, pero tienen tanto en que ocuparse en su trabajo, en sus compromisos personales y aún sociales, que a un chico, a una chica, se le regala un celular, una tableta, con tal de que utilice su tiempo y no te esté acaparando de ti, porque no tienes ni la capacidad, ni tienes la motivación, ni tienes la orientación, de alguna manera el discernimiento para saber cómo acompañar ese hijo. De hecho, hoy escuchando rectores de colegios dicen: los grandes temas no deben de ir para los hijos adolescentes, deben de ir para los papás que no tienen tiempo para sus hijos y hacen lo que sea para el colegio, las clases, después de clases, en la educación no formal o en deportes o en algún arte, pintura, qué sé yo, y hacen lo posible para que el hijo esté ocupado, porque ellos literalmente no pueden con las cargas de su propia vida o de su propio matrimonio para poder sobrellevar el peso y las cargas de sus hijos. Todos estos agobios, toda esta rutina en las relaciones de noviazgo, de familia, toda esta mecánica, este funcionalismo del trabajo, hace que la vida se vuelva tediosa. De alguna manera se han perdido los sueños, los ideales, las utopías. Y esto nos lleva a nosotros a mirar dónde está el verdadero descanso. Ojalá estuviera en la famosa publicidad despegar.com, aquel mozuelo de hotel que le coloca o le da un golpecito a la campanilla de botones en la recepción de hotel y nos vamos a viajar a una costa paradisíaca
en una isla caribeña o del Asia-Pacífico, si tenemos dinero. Ojalá estuviera todo tan fácil de manejar con irnos a un pueblo, a una finca, a estar en contacto con la naturaleza. Nos fugamos. Ciertamente nos escapamos de nosotros mismos en un fin de semana, una finca.